Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con el doctor Luis Madrid Perosa, médico psiquiatra especialista en trastornos del ánimo y del humor. Y en ese momento le preguntamos, ¿hay ánimo y hay humor en este país? Bueno, la verdad que todavía queda, ¿no? Sin embargo, está bastante quebrantada en este momento de salud, el ánimo y ¿Qué el desanima humor. al venezolano? En este ¿Qué momento? desanima? Bueno, estamos viviendo, fíjate, Carlos, gracias por la invitación. Estamos viviendo una situación bastante patologizante desde el punto de vista anímico y psicológico en Venezuela, ¿no? Porque estamos rodeados como de 5 elementos fundamentales que socavan las bases del ánimo y del humor. Por ejemplo. Que son, uno, lo que llamamos el estrés inescapable, la sensación de que va a ocurrir algo malo permanentemente. Ya el venezolano tiene 19 años, 20 años, con una sensación permanentemente de que algo malo va a ocurrir. Y eso, por supuesto, sube el cortisol, produce depresión, desesperanza, una ¿Y cantidad por de qué cosas, no piensa al revés, que algo bueno puede ocurrir? Bueno, es que precisamente ahí es de donde vienen las estrategias que debemos utilizar, ¿no? Pero fíjate, entonces tenemos la desesperanza, tenemos en segundo lugar la desesperanza aprendida, que es producto de fracaso tras fracaso que ha ocurrido. Lo otro es la violencia global que hay en la sociedad, donde todo se resuelve a través de conductas violentas, transgresiones, quítate tú para ponerme yo. La otra situación que hay es la incertidumbre, que también va socavando gradualmente el ánimo del venezolano. Y lo otro es la emisión de dobles mensajes, Carlos. Doble mensaje donde se nos dice que está ocurriendo una cosa y luego se nos dice que está ocurriendo otra. O nos dicen que todo está muy bien, estamos como en Noruega y resulta que tú sales a la calle y ves gente comiendo basura, hay violencia desproporcionada. Entonces, si sumamos todo esto, va produciendo un cuadro de depresión, trastornos de ansiedad, problemas psicosomáticos, insomnio, y una cantidad de factores que por supuesto van a precipitar que cualquier persona se enferme. ¿Cómo revertir esa tendencia? ¿Cómo revertirlo? Fíjate, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que estamos probablemente utilizando recursos que no son sanos para resolver y afrontar esta situación. Por ejemplo, nosotros en la consulta podemos observar que muchas personas están utilizando lo que llamamos mecanismos paranoides para resolver la situación. Es decir, sentir que todo el mundo representa un peligro, que todo el mundo viene con mala intención, que todo el mundo me va a embromar, que me va a hacer algo malo. Y eso, por supuesto, va generando aislamiento y que la gente se va aislando gradualmente con sus propias ideas. ¿Eso no tiene cura? Fíjate, por supuesto tiene cura en la medida que tomes conciencia, como te venía diciendo. Lo primero es tomar conciencia de esto. Otro de los mecanismos Por ejemplo, ¿qué le recomiendas a un paciente que va en esa que venga situación? con esta actitud para decirle que no, Que vuelva. que no es así. O sea, que la gente tiene que retomar la confianza en el otro, que tenemos que generar esperanza y certeza, que son las dos cosas que se perdieron, la esperanza y la certeza de lo que pueda ocurrir. Nosotros lo podemos rescatar, Carlos, cuando hagamos una conciencia global. No nos podemos quedar separados, porque la paranoia, la fobia, la posición fóbica, también los mecanismos fóbicos, la gente que se disocia, entonces se pone a rezar, se pone a practicar alguna actividad de manera compulsiva. Lo otro que tenemos es la depresión. La depresión puede surgir como ¿Cuál es un la mecanismo. diferencia entre la paranoia, la depresión y el desánimo? Fíjate, la paranoia es una posición ideativa donde el individuo permanentemente tiene la percepción y la convicción, cuando es delirante, de que las personas tienen algo contra sí mismo, ¿no? O sea, que las personas están en complot, o las personas quieren hacerle daño, o mi propia familia o seres queridos introducen cosas en mi comida para hacerme daño, o hay una cosa negativa, o la gente se burla de mí, hablan mal de mí, tienen alguna autorreferencia negativa de mí. Entonces, eso es una paranoia. ¿Eso te lleva al desánimo? Por supuesto, una persona que no logra superar esa situación de paranoia o de fobia, pues la fobia también, por ejemplo, la fobia a la oscuridad, la fobia a la noche, que es una fobia muy frecuente en este país, la fobia a la calle, que se llama agorafobia, que es muy común. Ambas, si las sumamos, van generando un cuadro de depresión, Claro, porque producen aislamiento y socava el ánimo del individuo. Ok, tenemos que ir a un receso. Regresamos con el doctor Luis Madrid Perosa.
Estás viendo Regiones. Bueno, tú dices aquí, cada vez hay más gente que se va huyendo de la crisis sin un plan. Sí, señor. Y te preguntaba anteriormente si todo esto que has planteado no tiene cura. ¿Qué debemos hacer nosotros? Por supuesto, todo tiene cura, fíjate. Hay una premisa que utilizamos mucho en psicoterapia, que es que todo es impermanente en el universo, todo es impermanente en la realidad, todo tiende a cambiar. Entonces nosotros tenemos que favorecer que los cambios que vengan sean positivos, ¿no? Lo otro que te decía en el segmento anterior es que tenemos que generar una conciencia colectiva para poder sucumbir la desesperanza y la incertidumbre, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente si tú estás aquí en Venezuela y tienes una situación de desesperanza e incertidumbre prolongada, es decir, que no se resuelve, obviamente la opción que te va a surgir en la mente es irte a otro lado. Lo otro es quedarte y deprimirte o sentir que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces la idea es revertir precisamente, porque son procesos cognitivos. Siempre se puede hacer algo. Por ejemplo, podemos vivir el día a día, vivir un día a la vez. ¿Ok? No irnos tanto del futuro al pasado, sino ir resolviendo el presente para que se construya el futuro. Lo otro es que podamos generar ideas en conjunto, en grupo, no aisladamente, que es un poco lo que ha sucedido con todo este bombardeo de información y de desesperanza que hay. Es que la gente está aislada y la gente prácticamente no comparte. Correcto. Entonces, como crear ideas positivas, animistas, en grupo, evitar el consumo de sustancias, que es muy importante, automedicarse, evitar todo eso, practicar alguna actividad física todos los días en la mañana, es muy recomendable para esto. Y lo otro es que nosotros le sugerimos al individuo que busque ayuda profesional en caso de que se vea sucumbido por la situación. La gente que no duerme y toma pastillas, por ejemplo. Por ejemplo, eso no debe hacerse, fíjate. La gente debe... ¿Qué es preferible, no dormir o la pastilla? No. Es preferible la pastilla que no dormir. Es buena tu pregunta, fíjate, es muy buena. Pero también debe ser prescrita por un profesional. No automedicarse o porque la vecina o porque la prima de la hermana de mi tía resulta que me recomendó tómate esta pastilla, pero mira, hay que evitar eso porque es donde vienen las dependencias, las adicciones o el mal uso de la medicación. Hay quienes te mandan a tomar tilo, por ejemplo. Por supuesto, fíjate, nosotros revisamos primero si hay hábitos saludables de sueño. Claro. Hacemos técnicas de relajación, de meditación para inducir el sueño y hacemos terapia también para eso. Si eso falla es que pudiéramos En indicar esta un entrevista inductor. que te hace la excelente periodista y amiga Olgalinda Pimentel, te pregunta cuál es el tipo de paciente que va a la consulta con más frecuencia y qué razones alegan los pacientes para irse del país. Te dejo esta pregunta y terminamos el programa. Ok, fíjate, es interesante. La gente se está yendo del país de una manera no programada, Carlos. No tienen un plan, no tienen como ni siquiera un punto de referencia donde llegar. ¿Qué es lo que se le dice a la gente? Fíjese, usted si se va a ir, tiene que tener dónde llegar, cómo llegar, tiene que tener hacia un sitio donde ir. Mucha gente se está yendo huyendo de acá, no yendo a algún lado. Entonces, es construir ese pequeño espacio que puede ser un familiar, que puede ser algún apoyo, algún trabajo. Mucha gente se agarra de cualquier clavo caliente para lanzarse al vacío e irse. Por supuesto, entonces, vienen las fases que vienen de la inmigración que no logran cursar adecuadamente. Por ejemplo, la primera fase, la fase de ansiedad excitante, que es cuando la gente se está yendo con el ánimo que me da miedo, pero a la vez me anima a irme de esta situación tan engorrosa. Luego viene la fase de decepción, que es cuando tú comienzas a darte cuenta que la situación no era como tal. O sea, o que hay cosas que se te traban más bien y que hay que superar. Y después viene la tercera fase, que es la fase de adaptación. Obviamente, si tú no te vas con un buen plan o con una plataforma mínima necesaria, tampoco te tienes que ir con todo resuelto, pero tienes que tener una plataforma mínima necesaria, tener un estado anímico, un estado de ansiedad mínima necesaria para poder dar el paso, es recomendable detener ese proceso. Yo en consulta he tenido que decirle a algunas personas, a algunos pacientes, inclusive a algunas familias, detengan el viaje, paren ese viaje porque no están preparados para irse, porque fíjense que es un salto al vacío. Y no es recomendable hacerlo en estas circunstancias. Entonces, es programar a la gente. No se le dice que no se vaya, ni se le promueve que se quede. Eso no es sano en terapia. Eso es como decirle a alguien en terapia, decirle que esa pareja te conviene o no te conviene. O invierte tu dinero en esto y no lo inviertas en aquello. Igualmente ocurre con la emigración. A la gente no se le puede decir no emigres o quédate en el país. O emigra o no te quedes en el país. La gente, lo que hay que ayudarla a emigrar inteligentemente. Hay una cosa que se llama inteligencia migratoria y que tiene que ver con que el individuo haga un buen plan para que las tres fases de excitación ansiosa, de decepción
y de adaptación puedan darse de manera adecuada cuando la gente migra a un país donde va a cambiar de cultura, de costumbres, se va a alejar de su familia, inclusive puede ser víctima en algunos casos inclusive de rechazo, de xenofobia, entonces que pueda superar todas esas situaciones adecuadamente. Bueno, ¿qué otra cosa le recomendarías tú al venezolano de hoy? El venezolano le digo que tenemos que tener esperanza. A veces puede ocurrir lo impredecible. Siempre estamos pensando en que puede ocurrir esto o puede ocurrir aquello, A o B, y de repente puede surgir una N, puede surgir una X, puede surgir otra cosa. Segundo, decirle a la gente que todo cambia. ¿Y se han ido muchos psiquiatras del país? Se han ido algunos colegas, lamentablemente colegas además de muy buena trayectoria, muy buen nivel. ¿Y se han ido con plan hecho o sin plan? Se han ido, la mayoría se han ido con plan hecho, ¿no? Conozco algunos casos que se han retornado también, pero a veces la desesperación y la desesperanza hace que la gente pueda cometer esos traspiés, pues, pero la gente se tiene que preparar. Definitivamente la gente tiene que pensar bien, con la cabeza fría y tomar este tipo de decisiones con la cabeza lo más fríamente posible. Obviamente siempre hay ansiedad, siempre hay miedo, siempre puede haber un poquito de desánimo, pero tiene que tener un mínimo de equilibrio para poder dar el paso y que sea exitoso la migración. Lo ideal es que la migración sea exitosa en el individuo y pueda sucumbir o traspasar estas tres fases que vemos en las personas que migran a otros países, otras latitudes. Bueno. Todo cambia y tenemos que agarrarnos de eso y generar conciencia colectiva. No nos aislemos, tenemos que pensar en grupo, generar ideas positivas con buen ánimo para que las cosas cambien en positivo. Cuando la gente habla contigo, ¿qué piensa, por ejemplo, de las cadenas presidenciales o del discurso de la oposición? Oye, fíjate, por supuesto que hay una situación de agotamiento del discurso. Hay un rechazo inmediatamente porque ya la gente tiene un agotamiento, entonces, lo que nosotros llamamos una dificultad de cierre cognitivo. La gente se ha agotado con el discurso y quiere un nuevo discurso, quiere nuevas propuestas. Gracias. Gracias, doctor Ricardo. Luis Madrí Perosa. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí a la misma hora.